Buenos días. Ya, ahora sí. Sí, perfecto. Vale. Muy buenos días a todas. La verdad, cuando hacías la introducción, es un privilegio más bien para nosotros el poder estar aquí en estos escenarios. Dios nos llama a poder impactar a las personas que rodeamos y estos medios, cada vez los medios digitales se han vuelto una herramienta muy útil para poder llegar con el mensaje del Señor y también para poder alimentar y edificar a su pueblo. Entonces, nos sentimos honrados como familia, junto con mi esposa y mi hija, de que nos des la oportunidad de estar acá. Con respecto a lo de las muchas especializaciones, no, realmente es una sola, en términos médicos, que es la ginecología y obstetricia, y pues sí, hemos hecho algunas otras cositas por ahí, pero bueno, eso no es el tema. Pues bueno, un tema queríamos tratar o queríamos, digamos, tocar esos temas que son tan importantes para la iglesia, porque tienen que ver directamente con la doctrina, con lo que se enseña, con muchas dudas que también el pueblo de Dios tiene acerca del plan de Dios y de lo que Dios ha colocado en las escrituras para las mujeres. Entonces queríamos en el día de hoy tocar el tema acerca del maltrato, y el tema se llama de mujer maltratada a mujer empoderada. Bueno, y antes de todo yo quiero pues hacer una introducción antes de darle el paso a Sarita. Sarita es mi hija, ella es estudiante de séptimo semestre de Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidad Javeriana y muy empapada del tema de los derechos humanos en las mujeres especialmente. Es algo que siempre le ha apasionado y por eso cuando Vertica me comenta de la situación yo dije, bueno, es un muy buen escenario para que ella pueda ilustrarnos, porque realmente en la oportunidad que he tenido como padre de escucharla, veo que tiene bastante conocimiento acerca de este tema. Entonces, voy a traer un escrito acerca de la doctora Alice Hahn, que pues, es una ginecóloga epidemióloga, que en una de las charlas que a nivel internacional hace, y menciona lo siguiente. Dice, estamos en medio de una pandemia global, una enfermedad escondida nos amenaza a todos en esta sala. Una de cada 6 personas en el mundo, o sea, más o menos más de 1.000 millones de personas o 1.000 millones de personas, se van a ver afectadas directamente por una variante de esta enfermedad en su vida. Usualmente no dejará marcas físicas, así que puede ser ignorada por los proveedores de servicios médicos. Es tan poderosa que devasta economías. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos reporta que una variante de la enfermedad fue responsable por la pérdida de 127 millones de dólares al año, y eso solamente en Estados Unidos. Esta enfermedad es devastadora. ¿Cuál es? ¿Quién se imagina cuál será la respuesta? Bueno, todos nos imaginamos que como estamos en periodo de pandemia, pues está hablando del COVID, ¿cierto? Pero pues no es así. Realmente es la violencia contra la mujer y las niñas. Esas son estadísticas muy reales y realmente sí es tan impactante como la pandemia que estamos viviendo del COVID, ¿no? Pero es una enfermedad silente, realmente es más que una enfermedad, es un fenómeno mundial que está ocurriendo eh, eh, silentemente. Entonces, pues, teniendo como base ese preámbulo, quiero invitar a Sara Valentina para que comience su exposición. Vamos a hacer, digamos, hablar acerca del contexto histórico y social que hay detrás de lo del maltrato de la mujer. Y luego vamos a conectar con algunos temas que tienen que ver directamente con el maltrato de la mujer aquí en nuestro medio, que es lo que yo veo realmente en mi consultorio diariamente. Bueno, así que Sarita, adelante. Bienvenida. Hola, buenos días a todas. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Sara Rubiano, yo soy estudiante de Relaciones Internacionales y ya también como mencionó mi papá, pues digamos que el tema de los derechos de la mujer y entender un poco la violencia contra la mujer ha sido un tema que me ha interesado ya desde hace varios años. Entonces, el día de hoy la pastora me invitó a que compartiera con ustedes un poco cómo desde la academia se entiende y cómo se explica la violencia contra la mujer, que pues no es un hecho aislado, sino que responde a unos patrones y a unas prácticas
tanto sociales como políticas y culturales. Entonces, básicamente, voy a presentar un pequeño contexto que explica un poco por qué surge y de dónde surge socialmente la violencia contra la mujer, y también entender cómo las estructuras en nuestra sociedad han normalizado, han generalizado e muchas veces han invisibilizado el maltrato hacia la mujer. Entonces, bueno, teníamos una presentación, pero no sé si la pueda compartir. Ya estás lista para que compartas, Sarita. Puedes hacerlo. Ah, listo, vale. ¿Ya ahí se está viendo? Sí, sí, ya se ve, ya se ve. Vale. Entonces, bueno, entonces, como ya mencionábamos, pues el título de esto que queremos compartir con ustedes es de mujer maltratada a mujer empoderada. Entonces, bueno, ahí tenemos algunos puntos clave. Y ya. Bueno, entonces, como les comentaba, pues el maltrato a la mujer es normalizado, es generalizado y muchas veces también es invisibilizado. Entonces, para entender esto es importante partir de un supuesto que puede resultar un poquito controversial, pero que desde los estudios feministas y desde la economía política se entiende como un punto de partida esencial para entender esta problemática, y es que la mujer tiene e históricamente ha tenido un papel opresivo. Entonces, esto implica que dentro de la sociedad se han creado unos arreglos de género en un lugar de oprimida y se le ha otorgado en contraposición un papel de preponderancia a los varones. Entonces, esto ha llevado a que la historia de la mujer esté marcada por un elemento que es transversal, o mejor dicho, que afecta a todas las mujeres, y es la opresión. Entonces, una opresión que actualmente es institucionalizada y que está instalada en el corazón mismo de la sociedad en la que vivimos. Acá tengo pues una pequeña descripción de lo que es la opresión. Entonces, bueno, para empezar, la opresión se entiende como el uso injusto de la autoridad, la ley o la fuerza física para evitar que otros sean libres o iguales. En este sentido, pues vemos que la opresión es un tipo de injusticia y normalmente significa reprimir a alguien en un sentido social. Entonces, en este caso, pues se entiende que las mujeres se han visto injustamente impedidas de lograr la plena igualdad durante gran parte de la historia de la humanidad en muchas sociedades en todo el mundo, y por eso se habla de que las mujeres han sido y son oprimidas, y es precisamente a partir de esta opresión que sufren dentro de la sociedad que surge la violencia contra la mujer o la violencia de género como su resultado más visible, como el resultado más visible de la opresión, pero que no es el único. Acá también es importante mencionar que la opresión que la mujer sufre responde a una opresión que no es única de una sola mujer, sino que es estructural, es decir, que está relacionada con una distribución desigual del poder y con unas relaciones asimétricas o desiguales que existen entre hombres y mujeres, tanto en nuestra sociedad como desde el Estado. Entonces, estos dos, la sociedad y el Estado, precisamente son dos escenarios en los que se perpetúa la devaluación de la mujer y la subordinación que ésta tiene al hombre. Especialmente este es un fenómeno que se ve mucho en países de América Latina. Y pues vemos que todo esto trae como consecuencia que las mujeres no sean vistas como sujetos tanto sociales como políticos, económicos y morales iguales a los hombres. Esto no implica que tengan que ser
iguales porque partimos de un supuesto pues biológico que la mujer es diferente al hombre, pero digamos que en términos sociales las mujeres sí deberían poderse ver como sujetos sociales, como personas políticas, económicas y morales que estén en una igualdad de condiciones ante los hombres. Entonces vemos que contrario a esto, lo que ha pasado es que por muchos siglos la mujer se ha visto como parte de la propiedad masculina, se ha visto constantemente cosificada, sexualizada y siempre o casi siempre ha sido destinada a la esfera de la vida privada, a la esfera del hogar. Entonces, este punto es importante porque la falta de igualdad pues es la causa más profunda de la marginación y de la pobreza de las mujeres. Y este es un punto importante porque diferentes estudios han evidenciado que la violencia contra la mujer se vincula directamente con una falta de independencia moral y de una independencia económica de las mujeres. Entonces, con esto vemos que, pues, que la violencia física, la violencia psicológica y la violencia sexual contra la mujer es tanto un resultado de la opresión, es decir, de estos arreglos sociales que se han instaurado, pero también es un medio, la violencia se convierte en un medio para mantener precisamente estos mismos arreglos que han llevado a que la mujer tenga un papel eh, menor en ámbitos políticos, en ámbitos sociales y también que tenga un papel de muchas veces violentada. Y pues por eso también se habla de que la violencia contra la mujer, a diferencia de otros tipos de violencia, no responde únicamente a unas circunstancias puntuales que llevaron a un ataque contra una mujer en particular, sino que responde a una lógica de desigualdad que está tan interiorizada en las sociedades que muchas veces se ve como algo normal o como algo común. De hecho, para este año, en el reporte del 2021, la Organización Mundial de la Salud estimó que 1 de cada 3 mujeres en todo el mundo sufren de violencia. Esta es una cifra que demuestra que la violencia contra la mujer no es algo particular de un país, no es algo particular de una cultura, no es algo específico de un estrato socioeconómico en particular, sino que la violencia contra las mujeres es transversal, es decir, que está presente en todos los países del mundo, incluso en aquellos países que se caracterizan por tener una práctica consolidada de protección y de promoción a los derechos humanos. Entonces, todo esto para decir que finalmente la violencia contra la mujer es un problema estructural, es decir, es algo que está arraigado, asentado en el sistema en el que vivimos y por ende quienes ejercen la violencia comúnmente no son personas con desórdenes mentales, sino que son personas que hacen parte de unas sociedades en las que se ha construido un significado de lo que es ser mujer, de una idea de mujer, y que su papel en la sociedad debe responder a unas características específicas y normalmente responde también a una posición de inferioridad o de subordinación frente al hombre. Y este es un punto que a mí personalmente me ha cambiado un poco la forma de pensar y de entender la violencia contra la mujer, porque constantemente denominamos a los violadores y a los maltratadores como personas locas que sufren de psicopatologías, que son una excepción a la regla o incluso que son unos desadaptados sociales, así se les llama comúnmente. Pero la verdad es que estos comportamientos, es que si estos comportamientos violentos requieren de personalidades poco comunes o de personalidades trastornadas, entonces, ¿por qué la violencia es una característica tan común del comportamiento humano, la violencia contra la mujer? Porque 1 de cada 3 mujeres es maltratada. ¿Por qué ocurre este maltrato hacia la mujer de una manera más y generalizada? Y la respuesta es porque la violencia contra la mujer no responde a unos de los problemas psicológicos que puedan tener las personas que se ha demostrado que las personas que cometen violencia contra la mujer normalmente puntúan dentro de rangos normales en las pruebas de personalidad estándar y sus comportamientos en otros ámbitos como las relaciones comunitarias o dentro del trabajo
demuestran ser normales, pero igual cometen violencia contra la mujer, que debería ser un comportamiento anormal, pero que lastimosamente en muchos casos no se ve como tal porque se ha interiorizado y se ha arraigado tanto en las sociedades como algo normal, que las personas que lo cometen, que quienes observan, que quienes son víctimas, creen que es parte de una rutina y que es así como debería ser. Y también porque como sociedad pues lo empezamos a ver todos estos casos de violencia como una cifra más, al punto de que ya ni siquiera nos asombra. Y cuando vemos en las noticias algún caso de violencia contra la mujer, decimos como, ok, es un caso más. Entonces vemos que se ha normalizado toda esta violencia. Y esto lleva a que los hombres y las mujeres que son victimarios, que ejercen esta violencia, porque las mujeres también pueden llegar a ser perpetradoras de estas relaciones desiguales, no actúan solos, sino que actúan en complicidad con la sociedad, porque hay una estructura social que de cierta forma le da legitimidad a esta violencia. Y por eso es que muchas veces el maltrato hacia la mujer se invisibiliza, porque ya se ve como una práctica normal y porque tanto hombres como mujeres terminan reproduciendo unas ideas que responden a unos roles de género y a unas expectativas culturales que tienen unas bases desiguales y muchas veces lo hacen y lo hacemos sin ser consciente de ello. Y pues esto puede ir desde pequeñas acciones como expresiones lingüísticas, por ejemplo, usar la palabra nena o niña como un sinónimo de debilidad. Vemos que es algo muy común y muy marcado en nuestra sociedad, especialmente en la sociedad colombiana, y que es algo que hacen tanto hombres como mujeres. Entonces, esto se puede ver desde esas pequeñas cosas que son llamados pues, micromachismos hasta actos de violencia física, donde entre hombres se llega a justificar el uso de la violencia contra la mujer, pero también entre mujeres se naturaliza esa violencia o la violencia que pueden ejercer contra ellas sus propios padres, sus parejas, sus compañeros. Entonces las mujeres terminan viendo como algo normal que todo esto suceda. Hace una empresa tenía constantemente problemas con sus jefes porque su esposo algunas veces la dejaba ir a trabajar y otros días no la dejaba o se lo prohibía. Y estos son casos cercanos y que son bastante comunes, más de lo que pensamos. Y lo más particular es ver que esta mujer no veía este comportamiento de su esposo como algo extraño, sino que al contrario justificaba este comportamiento. O sea, realmente era él quien se encontraba en la capacidad de decidir cada aspecto de su vida. Entonces, vemos que la violencia contra la mujer se da tanto entre de hombres hacia las mujeres, pero que también es algo que está interiorizado en las mujeres y por eso se continúa reproduciendo. Entonces, vemos que si bien es cierto que la prevención de la violencia pues requiere abordar unos problemas macro, como lo son pues las desigualdades económicas y sociales de manera sistémica, garantizar un acceso a una educación, bueno, cambiar normas e instituciones discriminatorias. Todo este trabajo también empieza desde las ideas, tanto las ideas que tenemos nosotras mismas o sobre nosotras mismas como mujeres, así como las ideas que reproducimos y expresamos en nuestros comportamientos y en nuestro lenguaje y que finalmente se propagan y terminan tejiéndose en la sociedad y construyendo nuevas ideas y nuevos imaginarios de lo que es ser mujer. Y por esta razón es que yo considero que aunque remediar el problema de raíz está relacionado y tiene una naturaleza que finalmente es sociopolítica, como la inequidad de género y todas estas relaciones de poder desiguales en la sociedad, también surgen otras alternativas como lo es el empoderamiento femenino, que es una herramienta que permite reivindicar y revalorizar el papel de la mujer e incluso llegar a otorgarle nuevos papeles a la mujer dentro de la sociedad y llegar a confrontar de cierta forma
ese legado histórico tan extenso que ha colocado a la mujer en una posición de oprimida. Y este proceso de empoderamiento parte de primero ser conscientes de que hay unas desigualdades históricas que siguen presentes, que se repiten. Es decir, que es importante reconocer que este sistema es una realidad que vivimos y que seguimos viviendo constantemente y a diario como mujeres, pero que también estamos en la capacidad de problematizar eso, de ser conscientes y de querer cambiarlo desde nuestra individualidad, tanto de las ideas que tenemos, desde el concepto que tenemos de nosotras mismas, no solo como personas, sino como mujeres, de lo que significa ser mujer, desde el rol que tenemos dentro de nuestro núcleo familiar y en nuestro entorno social, desde los límites que ponemos en nuestras relaciones y especialmente desde nuestra relación con Dios y desde nuestro entendimiento de lo que significa ser una hija de Dios. Y Bueno, hasta ahí no sé si alguien en el auditorio tenga algún comentario de lo que se ha comentado, de lo que Sarita ha explicado. Bueno, ¿Puedo? gracias Sarita, muy buena la charla. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, pues abran su micrófono y pues para que ellos puedan escuchar y responder la inquietud. Realmente cuando Perdón, Dieguito, estábamos... Diana levantó ok, la mano. Diana. listo, dale, ok. Bueno, es muy importante la información que nos acaban de compartir. Aparte de todo, es muy triste la estadística que una de cada 3 mujeres de algún modo tiene algún tipo de maltrato, pero también es muy impactante saber que muchas de esas mujeres ni siquiera pueden identificar qué es el maltrato, que está ya catalogado definitivamente y que sí es un maltrato, es quizás la normalidad de la misma sociedad, como le decía Sara, porque ya está impreso dentro de nuestra cultura, se puede decir. No podemos ver un poco más allá y identificar que definitivamente este tipo de acciones deben de acabarse. Pero pues esta información en este grupo sirve mucho porque nos sirve para cuestionarnos, para de algún modo empoderarnos también de todas las mujeres que tenemos alrededor y estar atentos a ese tipo de situaciones y que sea Dios ayudándonos para poderlas guiar. Ok, Diana, gracias. Beatriz. Sí, Bertica, bueno, realmente que muchas gracias, Sarita, porque esto es una realidad, definitivamente es una realidad y la has podido enfocar desde los diferentes puntos, ¿no? Venciendo paradigmas, porque como mencionaba Dianita hace un rato, a veces ni siquiera somos conscientes de lo que se está viviendo. Pero cuando hablaba sobre empoderamiento, realmente esta herramienta sin duda alguna hace reforzar nuestras capacidades y hace que abramos nuestros ojos ante una realidad tan evidente. Y si bien es cierto, quizás no lo podemos estar viviendo a modo personal, pero sí podemos ser multiplicadores de toda la información que aquí nos están dando. Y esto es algo muy bonito, Vertica, porque pues de ese es el objetivo, ¿no? Esa es nuestra visión, de empoderarnos para poder cambiar no solo nuestra vida, sino ayudar a cambiar otras vidas que se están viendo afectadas por esta realidad. Y yendo un poquito más allá de lo que decía Sarita, en el contexto de Colombia, de todos los aspectos, o sea, a medida que uno habla con personas de diferentes departamentos, ve uno cómo tienen diferente forma de ver a la mujer. Y ese es un tema bastante particular y pues que hay mucha tela para cortar al respecto. Muchísimas gracias, Sarita. Okay, Dieguito. Yo, Bertica, Sí. Bueno. bueno, un punto que me llamó mucho la atención, lo que expone Sarita, es que la mujer siempre ha sido discriminada, ¿no? Y entonces es algo en el cual se cumple la palabra que la mies es mucha, más los obreros es poco. O sea, es tanto el trabajo que tenemos nosotras que muchas veces uno como que está pensando, bueno, hay que compartir la palabra y a eso nos llamó Dios.
pero una de las cosas que yo pensaba ahorita cuando la escuchaba a ella es que todas tenemos alrededor, porque si ya estamos hablando que de cada 3, una está siendo maltratada, creo que así era la estadística, o sea, todas tenemos a nuestro alrededor mujeres que están siendo maltratadas, mujeres que están siendo víctimas de algún abuso de cualquier tipo. Entonces es como uno enfocarse y decir, wow, hay tanto trabajo por hacer, y que sea Dios, digamos, direccionando la forma en la que podemos llegar a estas mujeres para que ellas, digamos, cobren su identidad. Porque uno de los problemas que uno se da cuenta es que cuando ella decía, muchas mujeres están siendo maltratadas, pero no piensan que están siendo maltratadas. Ellas creen que supuestamente su pareja les hace eso porque las quiere, porque supuestamente las quiere proteger, pero cómo esa mentira ha llegado al corazón de ellas para hacerles creer que están siendo supuestamente amadas, pero es mentira porque lo que están siendo es abusadas y maltratadas. Entonces es como un llamado de que tenemos bastante trabajo. Bueno, mira, ayer cuando estábamos tratando de explorar un poquito de ahondar más acerca de todos estos conceptos con Sara, veíamos que definitivamente la parte religiosa, Sara no lo mencionó porque pues la idea es que estamos en un escenario que todos somos creyentes, somos hijos de Dios y la idea es, pero muchas veces esas cosas no se mencionan en un púlpito ni en la iglesia, en nada, pero cuando uno revisa todo el tema, definitivamente sí hay un impacto de lo que es la religión como tal y las escrituras, especialmente pues la Biblia, digamos, de cómo impacta el concepto de mujer. Y ayer discutíamos con Sara muchas cosas. Decía, pero es que desde el principio Dios era machista entonces, ¿por qué Dios no hizo? Y discutíamos con mi esposa que está aquí con nosotros. Decíamos, bueno, Dios hizo al hombre, al hombre del polvo, del barro, ¿verdad? Y a la mujer la hizo del hombre. ¿Por qué no le dio la misma, digamos, posición, la misma relevancia en cuanto a que lo hicieran de la misma parte para que fuera equitativamente todo igual? ¿Por qué esas simbologías comienzan a meterse dentro de la mente de las personas y dentro de todo el contexto que acaba de explicar Sara, social, cultural, y finalmente la mujer se comienza a sentir subyugada siempre, inclusive desde este punto simbólico, ¿no? Entonces, mi esposa dio una respuesta muy sabia, me parece que fue esa, ¿no? De decir, bueno, realmente Dios tomó al hombre del polvo, ¿verdad? Pero ya la mayor creación que él había hecho hasta ese momento, hizo a la mujer de algo mejor que el polvo, que era el hombre, ¿no? Entonces aún la pone en un nivel mucho más superior, que digamos en ese sentido, ¿no? Y bueno, y hay, como dice, mucha tela por cortar, pero dentro de lo que leí también hablaba, ahí esto dice, el vínculo entre el control doméstico masculino en contra de la mujer y la violencia pública levanta preguntas a los cristianos sobre cómo la escritura alimenta o resiste tales tendencias. ¿Sí? Desafortunadamente, muchos cristianos inician su pensamiento sobre la dinámica de poder masculino-femenino, contextos que parecen respaldar el control masculino. Y pues obviamente si tú te pones a mirar en Google, dice, bueno, la Biblia es machista, el origen del machismo desde el punto bíblico. Y uno dice, wow, todo viene desde allá, ¿cierto? Pero pues hay que mirarlo y analizarlo desde el siguiente punto. Y encontré un texto también muy bonito que también nos hizo como esa revelación, ¿sí? Porque cualquier persona que lea en Google o se ponga a mirar o vaya a una universidad como Sara y estar alimentándose de todos esos textos, dice, no, realmente el machismo viene desde antes, desde la época medieval, desde antes de la época medieval histórica. Entonces, vámonos a los cavernícolas, cuando el hombre era el que tenía que salir a cazar y a las cosas fuertes y la mujer se tenía que quedar en la casa. Desde ahí mismo, pues nace eso, ¿no? ¿Por qué primero hizo Dios entonces a Adán y no hizo primero a Eva y luego a Adán? Entonces hay muchas preguntas acerca de eso que no vamos a poder obviamente responder acá, pero que sí Dios nos da herramientas en la escritura y esto es lo que hemos encontrado, dice, convincente de igualdad masculina y femenina, el hombre y la mujer están hechos primero a la imagen de Dios.
Bueno, entonces en la Biblia dice que ambos somos hechos igual a la imagen de Dios. O sea, eso comienza a desmitificar y a quitar todas esas cosas feministas que van en contra de la Biblia, ¿no? Que dicen, no, es que primero fue el hombre, etcétera, y entonces Dios es machista. No, Él nos hizo a imagen y semejanza a los dos, tanto a hombres como a mujeres. Nos llamó a los dos a gobernar. Eso está en el Génesis 1. Y por tercera tarea nos llamó a mantener el jardín, ¿sí? Sojuzgar la tierra y fructificar, etcétera. Esa orden fue para los dos, ¿verdad? Entonces, ahí donde uno dice, bueno, realmente si Dios está hablando a los dos y nos está dando las mismas beneficios, las mismas funciones en cuanto a eso. Pero también dice, habiéndose revelado a la humanidad, hace entrada la dominación masculina como consecuencia terrible del pecado. Y el hombre ahora tiene autoridad. Esto representa una distorsión de la intención de Dios para el hombre y la mujer. Entonces ustedes, yo creo que los pastores muchas veces nos han explicado de que la Biblia, el plan original de Dios, lo podemos reducir, si este es el libro de la Biblia, en el primer capitulito. Y de ahí para adelante toda la Biblia es cómo Dios nos va a recuperar y cómo nos va a rescatar. O sea, casi el 95% de la Biblia es todo eso, el resto de cómo reconciliarnos con Dios. Y también me acordé sobre alguna enseñanza que nos habían dado acerca del matrimonio, cuando a Jesús le preguntaban acerca del divorcio y le decían, bueno, ¿y por qué Moisés dio carta de divorcio o permitió carta de divorcio para los matrimonios? Entonces, dice Jesús que sí, que eso era permitido, pero él coloca ahí, más al principio no fue así. Ese más al principio hace referencia al plan original de Dios, a las primeras páginas de la Biblia donde Dios realmente quiere que el hombre y la mujer gobiernen, sojuzguen y estén los dos, ¿sí? En igual de condiciones. Con algunas funciones diferentes, claro, sí, pero en igualdad de condiciones. Entonces pasa lo mismo, que aquí en esos casos, recuerden que el hombre dice, bueno, no recuerdo la parte de pena, la parte bíblica donde dice que el hombre se enseñoreará, ¿sí? Cuando cometen el pecado, la posición para la mujer es que sufrirá los dolores de parto y de que el hombre será señor sobre la mujer. Y el problema, digamos, la consecuencia del pecado para el hombre fue trabajarás la tierra con el sudor de tu frente, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces son los dos escenarios, pero todo eso surgió, ¿sí? Después del pecado. Entonces lo bonito es analizar realmente es que debemos volver al plan original de Dios, que es lo que realmente Dios quiere en nuestras vidas. No en el plan que ya dice Éxodo, que dice Levítico, que dice el resto de la Biblia, sino en el plan original que está en las primeras páginas del Génesis. Bueno, no sé si la pastora quiere de pronto complementar ese puntico o seguimos. No, está bien, sigue ya que está muy chévere. Bueno, vale. Entonces, pues ayer también con Sara mirábamos cómo podemos conectar toda esta información con la parte médica y vemos que definitivamente uno de los escenarios más importantes y de mayor impacto en cuanto a la violencia y al término violencia se refiere a la parte de violencia en la mujer y cómo podemos identificar violencia sexual, pero toda la parte de violencia sexual y cómo nosotros aquí desde el punto de vista de medicina con mi esposa trabajamos juntos ya hace un par de años más fuertemente, pero veníamos trabajando ya de antes y tenemos la oportunidad de poder evidenciar diferentes áreas y esas las resumimos como en estas 4 áreas que tienen que ver directamente con nuestra profesión. 1, acerca de las relaciones sexuales. 2, acerca de los métodos o la decisión de anticoncepción, de planificación familiar, de planear la familia. Y 3, enfermedades de transmisión sexual. Y 4, las interrupciones voluntarias del embarazo o aborto. Son 4 temas que todos los días estamos teniendo que resolver con nuestros pacientes, bueno, y que tienen y están en el marco de lo que es la violencia. Entonces, tocando el tema de las relaciones sexuales, vemos mucho la parte de las relaciones sexuales no consentidas en el matrimonio. Tal vez ahora no lo mencionó también, pero lo estudiamos ayer acerca de eso, que son matrimonios normales, con una mujer normal, psicológicamente normal, el hombre normal, todo está bien en su vida, pero se presentan a veces ese tipo de situaciones en las cuales la mujer, por, digamos, no perder al esposo, por complacerlo, por X o por Y motivo, se ve abocada a utilizar esa parte sexual y tener relaciones sexuales del matrimonio, en el matrimonio, pues con su esposo, perdón, y
so pena de que pase algo, ¿cierto? De que él de pronto se interese en otra mujer o en otras cosas. Entonces, ¿cómo se utiliza también esto como medio de manipulación? Y cómo muchas mujeres vienen a decir acá, por ejemplo, en las consultas, doctor, estoy embarazada, ¿puedo tener relaciones sexuales? Porque es que si no tengo en estos 9 meses que voy a estar embarazada, pues mi esposo se va a ir a buscar otra, ¿sí? Y eso ya comienza uno a mirar que hay estigmas de maltrato allí en esta mujer y de autoestima, ¿no? De cómo se siente, porque respaldan todo lo que es el matrimonio o la base del matrimonio en la parte sexual. Otra de las causas o otra de las consultas que vemos muy frecuentemente es aquella mujer que entra en menopausia, ¿vale? Llega a la menopausia usualmente, en la mujer llega hacia los 48 años, las mujeres del norte hacia Noruega, países del Polo Norte y por toda esa parte, llega más o menos sobre los 51, 52 añitos. Y uno de los efectos de la menopausia, aparte de todo lo que genera hormonalmente, aparte de la resequedad vaginal, aparte de la osteoporosis, los cambios en el comportamiento, es el deseo o la disminución del deseo sexual o la libido. Bueno, entonces es lo mismo, mujer que llega a menopausia, que el hombre no puede entender por qué no se hace consciente de eso, y ella también, como decían, no se hace consciente de que ese es su estado y de que se le disminuyó el libido, ¿cierto? Ya no es que no quiera ni ame a su esposo, pero se le bajó su deseo sexual, pero se ven enfrentadas todo el tiempo a y es un motivo muy frecuente de consulta. Doctor, ¿qué hago para tener sexo? Porque mi esposo me está, pues no es que la esté obligando en cierta forma, pero sí la presiona un poquito por eso. Y ella se siente responsable de toda la estabilidad del hogar por eso y tienen que abocarse. Eso también son signos de violencia, ¿no? Son signos de violencia que hay que comenzar a mejorar también en esa parte. Otras cosas que pueden presentar también con respecto al tema de las relaciones sexuales es las relaciones durante el periodo menstrual, ¿no? O sea, que no importa ni siquiera ese periodo que dice la Biblia claramente que debe ser reservada, inclusive las aislaban cuando tenían la menstruación, ¿cierto? No, sino que hoy en día, bueno, están menstruando, bueno, tengan relaciones y eso ya pasó a ser, digamos, común en estas épocas, pero también se ven obligadas digamos, a tener o a sostener este tipo de relaciones en contra de su voluntad, realmente, de su deseo, pues, primario. ¿Sí? El no uso de preservativo. Entonces vamos a llevar preservativo, pero no lo desea usar, el hombre no lo usa y como el hombre no lo usa es dominante sobre eso. Entonces si no hay preservativo, entonces no tengo relaciones y entonces el hogar también se va resquebrajando. ¿Eh? Entonces digamos que esos son tipos de cosas, pues para no entrar a profundizar otras cosas mucho más específicas, pero es importante culturalmente, esto es considerado como una obligación en la mujer, ¿sí? Y si no, el hombre se va. Entonces, eso es una cuestión que identificamos en la consulta aquí pues, en la parte que tiene que ver con la mujer, pues somos ginecólogos y acá pues obviamente eso es lo que vemos diariamente. El otro punto son los métodos anticonceptivos, el derecho a elegir un método anticonceptivo, ¿sí? Hay una total indiferencia del hombre. Lo que yo he podido ver en mi consulta es que siempre la que consulta por los métodos siempre es la mujer. El hombre está ahí al lado, nunca hace una pregunta, está en su WhatsApp, en su teléfono, siempre la acompaña o simplemente no viene. Les toca asumir esto solo, cuando debería ser algo de los dos, porque los dos están planeando la familia, están organizando. Tal vez en la charla pasada hablamos sobre los métodos anticonceptivos, los que son abortivos, los que no son abortivos, etcétera, etcétera. Pero pues obviamente para eso la idea es que tengan una consulta especializada y podamos orientarlas con respecto a cuál es el método que requiere. Pero digamos, con relación al tema que manejamos, es eso, es la indiferencia del hombre. Lo importante es que no se embarace, ¿cierto? Y que yo pueda seguir teniendo relaciones sexuales con la esposa. Eso es ese es el motivo, la motivación principal. Entonces el hombre no se sensibiliza para encontrar el mejor método y cualquiera puede ser, ¿sí? Hay métodos que son muy baratos, que generan muchos efectos adversos, que son los hormonales y generan dolor de cabeza, dolor en los senos, aumento de peso, varices, produce una serie de efectos adversos bien importantes en la mujer, que el hombre ni siquiera muchas veces se da cuenta y no quiere saber. Lo que necesita es tener acceso a tener sexo con su esposa o con su pareja, ¿cierto? Entonces, y la mujer como consciente de eso. Entonces yo me voy con el peor método, cuando el hombre debería decir, no, venga, yo voy a hacer todo el esfuerzo, doctor, ayúdeme, cuál es el mejor método en el cual menos mi esposa
se sienta afectada para poder yo colaborar, si hay que comprarlo, si hay que hacerlo, pero uno nunca ve esa actitud en los hombres, o la ve muy rara vez. 1 de cada 10 hombres, yo diría que se interesan por ese tipo de cosas con la mujer. Y eso también son signos de violencia, bueno, son signos de violencia. Pero mucha de esa violencia, eso lo vamos a hacer al final, tiene mucho que ver también con la propia mujer, ¿sí? Y ahí quiero que de pronto, si mi esposita está por ahí al lado, nos ayude con ese tema. Pero bueno, ese es el segundo escenario, ¿no? Métodos anticonceptivos, el derecho de planear una familia, el derecho de poder hacer eso, siempre va a recaer sobre la mujer. Y pues no, el hombre siempre va a estar como muy indiferente, eso es lo que estamos viendo. El hombre usualmente no se está involucrando en la sexualidad de sus hijas. Cuando los hombres que tenemos hijas, mujeres, digamos, no somos totalmente sensibilizados para poderlas guiar sobre todo lo que tienen que desarrollar en su etapa de infancia, adolescencia, en su etapa de juventud, ¿cierto? Sino que ese tema siempre se lo dejamos a la mujer y descargamos toda esa responsabilidad es en la mamá, en la mujer. Entonces, en la mujer, pues en la esposa, mejor dicho, y no lo asumimos como padres. Y de ahí entonces se va perdiendo como ese liderazgo para poder guiar y formar las nuevas generaciones acerca de eso, ¿no? El tercer punto es las enfermedades de transmisión sexual. Hoy en día es lo muy frecuente, tenemos como la segunda causa de muerte en nuestra población femenina, aquí en Colombia, en la mujer, es el cáncer de cuello uterino. Y antes decíamos que el cáncer de cuello uterino era una enfermedad genética, porque la abuelita, la tatarabuela, la bisabuela habían tenido cáncer de cuello o cáncer de útero, y entonces esa persona tenía más riesgo de presentar cáncer de cuello. Pero eso ya hace muchos años, más de 30 años, se estudió que definitivamente se considera una enfermedad de transmisión sexual producida por un virus que se llama el virus del papiloma humano. Y este virus entra al cuerpo, genera un enloquecimiento de las células del cuello de la matriz que comienza a afectar las otras células y comienza a crecer como el cáncer en diferentes estadios. Todo básicamente por la transmisión sexual. Entonces es nuestra segunda causa de muerte. La primera causa de muerte es el cáncer de seno. Bueno, y ahorita yo creo que pues también el COVID ha sido también importante en todo este proceso. Pero teniendo en cuenta eso, el hecho de las enfermedades de transmisión sexual, digamos que las afectadas siempre van a ser las mujeres. El hombre en esa enfermedad especial actúa como un transmisor. No digo que al hombre no le dé herpes, no le dé la misma enfermedad que la mujer, pero especialmente en esta, que es la segunda causa de muerte, que es el cáncer de cuello uterino, el hombre es un transmisor de ese virus, mas no es afectado. En pocas proporciones es afectado el hombre. Ocasionalmente le da cáncer de pene o le da alguna cuestión en el pene, pero la mayoría de las veces siempre es la mujer la que tiene que padecer eso. Y eso genera un estigma también, ¿no? No solamente el VPH, sino otras enfermedades de transmisión sexual como el HIV, la hepatitis B y el herpes. Entonces, el hombre transmite y la mujer padece. Entonces, pareciera que todo está como en desequilibrio. Realmente, cuando como ginecólogo uno lo percepciona desde un punto de vista muy humano, es decir, wow, todo le tocó duro a la mujer, ¿no? Es el trabajo de parto, es la lactancia, es el hogar, pues en general todo lo que es el trabajo en el hogar, el sufrir esas enfermedades, es la menstruación, son los cólicos y todo lo que genera es la menopausia. O sea, ni al hombre ni siquiera cuando entramos a los 40, 50 años hay algo que se dice que es la andropausia, pero ni siquiera, eso es algo muy suave y realmente no está bien estudiado. Pero a la mujer como que todo eso en ese paquete, ¿va? En el paquete de mujer va todo lo que es sufrimiento y dolor. Y dice, wow. Entonces ahí es donde uno comienza como a reevaluarse y decir, bueno, hay que mirar y pues no lo podemos ver en ese punto de vista porque igual Dios siempre es muy justo desde que nos creó y siempre lo ha sido y la idea es no dejar digamos aquí en este auditorio no dejar ese escenario, sino que es lo que realmente vemos acá. Vemos una mujer sufrida, una mujer que le toca asumir todos los roles y vemos más bien una falta de liderazgo del hombre, ¿sí? Pero esa falta de liderazgo del hombre ha sido también motivada por la mujer, porque la mujer no ha sido inteligente, no ha utilizado los medios de empoderamiento para poder tener a su esposo ahí cautivo en el buen término, cautivo en el hecho de venga, esto es de los dos y sensibilizarlo en ese proceso, ¿no? Y el último tema o el último escenario, digamos, en el cual lo vemos, es el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, que ha sido un tema de mucha controversia. El último país, esta semana me enteré que
legalizó el aborto o que despenalizó el aborto se llama, es México, fue México en Latinoamérica, porque faltábamos nosotros y Chile, pero creo que México también faltaba y ya ahorita México quedamos como todos ya despenalizados. La Constitución habla de que solamente hay 3 mecanismos por los cuales uno pudiera hacer una interrupción del embarazo, o 3 justificaciones. Una es porque el bebito venga con una malformación incompatible con la vida. El otro es porque tenga o ponga en riesgo la vida de la madre. Y el tercer punto es porque haya sido consecuencia de un acto violento, un acceso carnal violento, una violación. Esas son las 3 cosas, digamos, o justificaciones que están en la sentencia C-355 de la Corte Constitucional. Y eso hoy en día pues abre una ventana inmensa para que todo sea, digamos, todo se pueda pasar por ese lado. Resulta que veo acá en colegas y en el medio, ¿sí?, que ahora cualquier cosa, adolescente embarazada, pues eso está afectando su calidad de vida y su salud, y entonces piden una interrupción voluntaria del embarazo. Y eso es lo que, esa parte de la ley abrió eso para que todo el mundo entonces pudiera tener acceso al aborto. ¿Sí? Inclusive están ahorita discutiendo en el Congreso quitar esas 3 legislaciones y dejarlo abierto. ¿Sí? Entonces, lo que uno ve es que por debajo de cuerda no cumplen esas 3 cosas, que hay muchas malformaciones que se hacen interrupción, por ejemplo, el síndrome de Down, y esas son malformaciones que no son malformaciones, pero son patologías que afectan al baby, pero que pues lo pueden desarrollar perfectamente más adelante todas sus cualidades, y están abortando en niños con síndrome de Down. Entonces, ese era como el tercer tema. También relacionado con la violencia, porque finalmente a la mujer se violenta en el sentido de que tiene que tomar esas decisiones, no es apoyada desde el punto de vista estatal, no es apoyada desde el punto de vista del núcleo familiar, y le toca asumir esas decisiones muchas veces sola. Bueno, entonces digamos que esos son como los campos que podemos ver en nuestro escenario médico profesional. Y como decía Sara al final de su charla, realmente es que la mujer comience a buscar esas herramientas de empoderamiento que las hace como a través de reconocer que realmente es una hija de Dios, así como el hombre, ¿verdad? Pero realmente comenzamos como hijos de él a reconocer, a identificarnos que tenemos el ADN de Dios en nuestro corazón, de que somos hijos de él. Y cuando uno entiende ese concepto, entonces uno encuentra libertad. Y al encontrar libertad, pues obviamente puede desarrollar todo el potencial que Dios tiene pues para la vida de cada uno. Así que, digamos, esos tips de esta charla, o esta breve charla que queríamos compartir, es básicamente, es eso, ¿no? Es poder decirle, oye, puedes estar siendo una mujer maltratada. Yo no sé, esa pregunta que hay en el escenario. Es identifiquemos, primero sensibilicémonos al tema. O sea, la idea de hoy era sensibilizarnos al tema, ¿sí? Sensibilizamos al tema y 2, ¿cómo me sensibilizo? Pues leo sobre el tema, ¿cierto? Y 2, voy a mirar si yo tengo realmente en este momento en mis relaciones cercanas con mi esposo, con mis hijos, en mi sociedad, en mi trabajo, veo algunos estigmas que puedan estar relacionados con maltrato en mi vida. Eso es una pregunta que debo hacer después de esta charla, ¿sí? ¿Estaré siendo yo maltratada por la gente? Sí, por mi esposo especialmente, o en mi trabajo. Y si es así, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es el plan? ¿Cómo voy a empoderar? ¿Cómo voy a utilizar las herramientas que Dios me da para poder cortar con esa cuestión histórica que acabamos de mencionar, que viene desde muchos años atrás? ¿Y cómo vamos a poder cambiar y cómo va a poder impactar las nuevas generaciones a través de poder cambiar esos conceptos en la mente, que de la mujer siempre está en un segundo plano en todas las áreas? Bueno, y definitivamente el único camino es, como decíamos, es poder empoderarnos a través de la palabra y a través de Dios, y poder utilizar todas las promesas que Él le da, e identificarse como hija de Dios. Realmente esa es la conclusión de todo, ¿no? No sé, Bertica, si tienes alguna cosa por allí para preguntar, alguna observación, o alguien en el auditorio. Bueno, pues no, Dieguito, más que agradecida con el tema, si puedes dejar de compartir pantalla para ver a las personas, y si tienen preguntas, inquietudes, pues la verdad creo que ha sido un tema muy, muy diciente,
y muy a la necesidad de la mujer, donde pues nos abren los ojos a la parte sexual y a la parte de los diferentes temas que incluye esa área en cuanto al maltrato de la mujer en las relaciones. Entonces, pues sí, abran su micrófono y aprovechemos ahorita, porque realmente es un privilegio que podamos estar aquí en esta charla con el doctor Diego Rubiano, con su hija Sarita, y bueno, entonces ahí les escuchamos. Cristina, ¿tú habías abierto el micrófono antes? O no, no sé quién iba a hablar ahí. Y Yo, Vertica antes, ¿no? Bueno, Norma y Cristina. Normita y Cristina, porque le interrumpí a Norma. No yo pasa tengo nada. en cuanto a los métodos anticonceptivos que me gustaría, digamos, pues que he escuchado que hay unos que son abortivos y otros que sí son métodos anticonceptivos. Entonces, ¿cuál es digamos, la explicación, sí, digamos científica, podría ser a grosso modo, del método anticonceptivo? Creo que es la tela que es abortiva, o si podría, digamos, como profundizar un poquito más en cuanto a ese tema, porque cada vez se está escuchando uno en cuanto al tema de la planificación, e incluso yo escuché una conferencia, mi tercera hija, veo que yo escuché una conferencia suya en cuanto a los métodos anticonceptivos, en cuanto a lo que tiene que ver con las hormonas. Cuando fui a Colombia la escuché, llegué acá y me lo quité, porque sí me estaba generando bastante carga hormonal, de lo cual me generaba muchos cambios hormonales. Entonces, pero quisiera como que nos regalara un poquito de profundización de ese tema de los métodos anticonceptivos para la mujer, cuál es el mejor, o bueno, no cuál es el mejor, sino como a grosso modo, cuáles son los efectos secundarios de ellos. Ok, pues mira, hay diferentes formas de abordar el tema. Sin embargo, vamos a guiarnos por lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. La OMS habla acerca de que hay los métodos hormonales y los no hormonales. Después de haber colocado y haber usado muchos métodos con muchas mujeres, hoy en día ha salido un nuevo método que es un método con bajas dosis, ¿sí? Lo que uno quiere en una planificación es que utilicemos la menos dosis de hormona con el mayor efecto anticonceptivo, ¿sí? Eso es lo que queremos. La menor cantidad de hormona con el mayor efecto anticonceptivo. ¿Por qué la menor cantidad de hormona? Porque los medicamentos y los anticonceptivos hormonales que están en el mercado producen muchos efectos adversos, como tú dices, como son el dolor de cabeza, el dolor en los senos, el aumento de peso, las varices, ¿sí? Las náuseas. Eso básicamente hace que la mujer pues se retire del método anticonceptivo, no lo quiera usar y que tenga una calidad de vida pésima, ¿vale? Entonces, eso es lo que desde 1960, cuando se desarrollaron los anticonceptivos orales, con el boom de los hippies y con el boom de la planificación y de todo lo que pasó de los virus y toda esa parte, desde ahí se comienza todo. A través de ahí han venido muchos laboratorios desarrollando diferentes compuestos para poder dar eso a lo que llegamos hoy. Con la mínima cantidad de hormona podamos tener un buen efecto anticonceptivo. Entonces, dentro de los anticonceptivos hay muchos, como los anticonceptivos orales, están los parenterales, que son las inyecciones intramusculares, está el anillo vaginal, que hoy en día se llama Estania, y es un anillo que se coloca mensualmente, se libera la hormona mensualmente y cada mes se hace el recambio del anillo. Están los implantes subdérmicos, los que se utilizan en los brazos para la absorción de esa hormona, y es cada 3 años. Y está la T de cobre, que son métodos ya no hormonales, y el preservativo. Sin embargo, hoy ahí llegó uno que es digamos que es lo que nos ha ido muy bien en los últimos años, últimos 10 años, ha sido muy bueno, que conjuga esas cualidades. Mínima carga hormonal con eso, es una T hormonal, se llama una Mirena, tiene diferentes nombres, Mirena, el otro se llama Cailina. Mirena se utiliza en mujeres que ya han tenido hijos, Cailina se utiliza en mujeres que no han tenido hijos, y Jaidex, que es en mujeres adolescentes, porque el útero es más pequeñito. Entonces, digamos que eso es un método que no requiere recordación, o sea, que si no lo tomaste, no se te olvidó estar recordando todos los días para la pasta, por ejemplo, pues puedes exponerte a un embarazo. Entonces, es una cuestión que se utiliza solamente en un solo día de inserción, dura 5 años,
es muy costo efectivo, más o menos son 15.000 pesos mensuales los que tienes que dedicar al costo de este método. Te generan muy pocos efectos adversos, te mantiene muy bien la piel, es excelente, es lo que yo recomendaría casi para el 9 de cada 10 mujeres. Para algunas muy poquitas, de pronto no les hace por algún efecto que tenga, una enfermedad de base o alguna cosa, pero es eso, ¿no? Y con respecto a los que son abortivos, no hablábamos de pronto en la charla pasada, de que definitivamente, si uno se pone a mirar, casi todos son microabortivos, ¿no? Entonces la T, si tú la pones y el esperma se escapa y el óvulo se escapa y logra vencer la T, pues ya hay una vida ahí, un embarazo bioquímico, que lo que hace el dispositivo es evitar la implantación, entonces se inflama toda la parte endometrial y ya habiendo vida no permite, ¿sí? Entonces eso es un microaborto, porque sí hay vida, pero no permite implantarse. Lo mismo los anticonceptivos orales y todos ellos pueden tener esos efectos, pero que uno no puede entrar a mirar exactamente en qué paciente fue microabortivo y en qué paciente fue un anticonceptivo, porque es muy difícil entender. Lo que sí es que es la intención, como hablamos de la intención de Dios ahorita, es que el hombre y la mujer cogobiernen, ¿cierto? La intención del anticonceptivo, quien lo creó, es evitar la concepción y no hacer un microaborto, ¿sí? Diferente a cuando yo tengo relaciones, se me rompió el preservativo y entonces voy a hacer la pastilla del día después, porque ahí ya mentalmente en mi corazón y en mi mente yo ya sé que ahí puede haber vida y que quiero sacarla, ¿no? Entonces la pastilla de Profamilia, que se llama el día después o el post-day, eso sería un microabortivo ya muy relacionado. Yo personalmente pues sé la dosis, sé cómo se usa, pero usualmente nunca la utilizamos, ni siquiera en métodos de a veces de urgencia, de violaciones y cosas de esas, pues uno hace todo el manejo inicial antes y ya en último pues por ley le toca a uno de todos modos hacer alguna consideración con esa pastilla, pero el resto de métodos pues están diseñados es con la idea de que sea anticonceptivo, ¿no? Antes de. Ok, Dieguito, gracias. Entonces, Cristina y Carolina. Muchísimas gracias. Bueno, yo me hubiera querido referir antes de esta charla y era por eso, ¿no? Porque toda la vida, desde que yo conozco mi familia, siempre se ha llevado lo del machismo. Entonces pienso y se agradece que sigamos trabajando sobre la liberación en esa área, de que la mujer se sienta autónoma y tenga identidad propia, ¿no? Se sienta capacitada para avanzar. Y gracias también al doctor por esta información porque hace que sepamos y que conozcamos más formas, ¿no? Porque a veces yo creo que la mujer se ha tomado toda la vida, muchas personas, la pastilla, aunque le ha hecho daño, y no se ha molestado a lo mejor por investigar y por cambiar esas facetas, ¿no? Y bueno, y respecto a tener relaciones sexuales a lo mejor con la menstruación o en un momento difícil, la menopausia o cualquiera de estos, yo creo que es cierto que yo he visto testimonios de a lo mejor de líderes hombres diciendo que su esposa ha estado los 9 meses en un estado en que no podía tener relaciones y que sí se podía mantener en su lugar sin tener relaciones sexuales, pero pues quiero decir que con todo esto tendría que haber un diálogo para que la mujer no se sienta tan apresurada y tan angustiada porque por sobre encima de su condición tener relaciones sexuales para no perder a su pareja, ¿no? Entonces, gracias a toda esta información y pues que el Señor nos siga ayudando para saber cómo encauzar todas estas características de las mujeres. Muchas gracias. Ok, Cristina, gracias. Yo quiero decir algo ahorita, pues mi esposa creo que tuvo que ausentarse un poquito, pero el tema que yo quería decirles con respecto a ella era, el hombre también anda, y ya lo digo, ya no es como el ginecólogo, ni como, lo digo como hombre, bueno, ojalá estuvieran los esposos acá y ustedes también, pero uno de cierta forma camina por también el camino que la mujer le pone, por los límites que le pone la mujer, ¿verdad? Si es un hombre desbordado y la mujer no tiene límites, pues va a haber problemas por todo lado. Entonces también es que pedirle a Dios sabiduría de cómo poder llegar a esos hombres que son un poquito difíciles a veces de poder convencer o digamos que Dios les pueda guiar acerca de cómo utilizar las palabras correctas, el momento correcto, la expresión correcta con sus esposos para que él pueda recibir realmente el mensaje y pueda ser sensible a eso, ¿no? Y poder llevar una buena relación en esa área, en esa parte sexual, que es muy clave, ¿no? Y lo otro es que definitivamente no hay que callarse, hay que hablar.
y hay que generar esos espacios de hablar de cosas que no se hablan usualmente en un púlpito, en una iglesia, pero que estos escenarios, por ejemplo, que Vertica y Omar abrieron para entrar un poquito más allá y desmenuzar las cosas y poder como sacar todos esos tabús que hay, ¿no? Esos tabús que a veces la iglesia no, como tal, no menciona. Entonces es importante eso, abrirse y poder encontrar esos escenarios con sus esposos de poderles sentir, mire, siento esto, y obviamente va a depender también de cómo es el esposo, pero antes de eso hay que orar mucho para que Dios apareje el esposo, el corazón del esposo y poder hablar de esos temas que a veces generan conflicto y que muchas veces generan divorcios también. Entonces, el ánimo es a ese, a que se empoderen, a que no tengan miedo, a que realmente redescubran el poder que Dios les dio de ser mujeres, que es un poder extraordinario. Ok, gracias. Bueno, el doctor Rubiano tiene citas médicas que atender, entonces creo que no sé si tenemos oportunidad de escuchar a las dos personas que levantaron las manos. Dieguito. Sí, dale. Ah, bueno, entonces Carolina y Beatriz. Y bueno, aprovecho para decirles que esta charla la vamos a recibir el jueves en la noche y sería muy interesante que ustedes inviten a sus cónyuges, como dijo ahorita Dieguito, qué bueno que los esposos estuvieran y si tienen hijas, mujeres, pues de que puedan estar aquí o familiares, ahí está. Entonces, les dejo la inquietud. Carolina y Beatriz, por favor. Buenos días, doctor Diego. Muchas gracias por ese tema porque de verdad es un tema muy interesante para nosotras mujeres. Y porque yo a través desde que tuve mi hija he pasado procesos difíciles en cuanto a esos métodos de planificar, porque alteró mucho de mi sistema hormonal y vinieron muchos cambios a mi cuerpo, a mi estado natural y tuve la oportunidad en una ocasión de hablar con el endocrino y él me dijo que para mi caso no era conveniente utilizar ningún método anticonceptivo porque alteraba mucho el sistema hormonal en mí. Y por eso tuve tensión alta, obesidad, muchas cosas que llegaron a mi vida a causa de ese sistema. Pero vengo al caso y quiero hacerle una consultica así como profesional. Cuando yo llegué aquí a Canadá, yo venía con el problema de que a mí me iban a quitar el útero a raíz de que presentaba muchas hemorragias y eso fue lo que me dijo el doctor. Pero acá los médicos, ellos optan por no quitar el útero, sino dar otra solución. Y me han puesto la T. Aquí le dicen la Minerva, algo así. Sí, la T. Y pues en un principio los primeros 3 años me sirvió mucho, me la quité porque me casé y tenía la idea de tener bebé, pero pues ya después no, y volví a ponerme esa dichosa y empezaron otra vez unas hemorragias y hemorragias, hasta que ese año en junio me hicieron una cirugía donde me hicieron una limpieza del endometrio, me hicieron cauterización el endometrio, tengo eso del endometrio, que está un poco grande, y me pusieron nuevamente eso. Yo le pregunto a usted, como doctor, ¿es conveniente seguir teniendo esa T? Pues mira, no, lo que pasa es que son casos, digamos, puntuales y se nos salen como del escenario acá. Poder dar una recomendación médica me parece muy importante en el caso tuyo, pero pues obviamente había que revisar como todo el contexto. No me parecería responsable decirte, sí, quítatelo, póntela, porque pues se convierte ya en una consulta médica, en un escenario que no es una consulta médica, ¿no? Estamos en una charla. Pero con todo gusto, si quieres, yo le doy el teléfono a Vertica para que te lo comparta. Y si quieres, hoy al final de la tarde podemos hablar y ya de tu caso y con todo gusto te puedo orientar. Sería sobre las 5:30 de la tarde más o menos. Faltando un cuarto para las 6. Si estás disponible, con todo gusto te puedo orientar sobre el tema. ¿Vale? Ay, muchas gracias, doctor. Es usted muy amable. Dios lo claro bendiga. Sí. Porque todo lo que nos enseña nos hace crecer mejor y para bien. Vale. Okay, bueno. Igualmente, Dios los guarde. Gracias Dieguito por abrir eso. Bueno, sí, las preguntas un poquito más específicas que no se vayan por el lado de la consulta, pues por el tema que ya el doctor dijo. Entonces, Beatriz. Bueno, sí, indiscutiblemente, de verdad, muchísimas gracias, doctor Diego, porque, pues la verdad, este es un tema donde su merced nos ha permitido
como evaluar muchos aspectos, ¿sí? Y yo pensaba al respecto que la religión siempre ha marcado paradigmas, ¿no? Donde la parte sexual y todo este tema es como allá en bajito que se habla, y pues no, este es el momento para que tanto hombres como mujeres, tanto papitos como mamitas, nos podamos involucrar y vencer paradigmas, porque no es fácil realmente abordar estos temas sexuales con nuestras hijas o con nuestros hijos, ¿no? Y este es un escenario donde realmente nos permite y nos abre como pautas, nos abre la mente a nuevas preguntas, donde pues ya corre por nosotras esa parte de profundizar y de estudiar, y que el Espíritu Santo nos dé las palabras adecuadas para abordar el tema, ¿no? Pero venciendo esos paradigmas. Me llamó mucho la atención la frase que su merced dijo: el hombre camina el camino que la mujer le pone, ¿sí? Yo pienso que esta frase es muy importante porque como mujeres, pues pidiendo la sabiduría del Espíritu Santo, debemos tener conciencia de quiénes somos y que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y hay cosas donde tenemos que ser precisas, concisas y expresar nuestra forma de ver las cosas desde el punto de vista tanto médico como bíblico. Entonces, de verdad que muchísimas gracias, doctor Diego, por todo esto. Gracias. Bueno, Betty, tratado en verte nuevamente. Lo mismo, Diego. Yo creo que ya me toca ausentarme porque tengo aquí ya unas pacienticas que me están llamando. Sí, Entonces, sí. muchas gracias, Bertica, muy amables por haber sacado también ese tiempo para escucharnos, y estamos atentos a cualquier cosa, y nos estamos viendo en el camino. Dios les bendiga y las guarde. Gracias, Dieguito, gracias a Sarita, gracias, Denise, qué bendición. Que Dios les bendiga y nos vemos mañana. Gracias. Con la ayuda de Dios. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Bueno, gloria a Dios. Hemos tenido este tiempo. Sarita, linda, muy lindo. Entonces, qué bueno. Bueno, pues una oportunidad para que nosotros realmente seamos sensibilizadas en este tema sobre el maltrato a la mujer, en lo que se habló en la parte introductoria, y también en lo que ya habló el doctor Diego Rubiano como ginecólogo, pues en la especialidad que él maneja, junto con su esposita, que están trabajando juntos, y pues ven esta necesidad. La verdad, si soy sincera, nunca había pensado, o sea, nunca había pensado en este tema como parte del maltrato de la mujer, pero hablando con ellos allá en Ibagué, se tocó y me pareció muy interesante que es real esta situación. Entonces, pues bueno, gloria a Dios que Dios nos permite ver esto. Y ahora me gustaría que termináramos, pues por cuestiones de tiempo también, con oración. Y bueno, les recuerdo, si sería bueno que invitaran a alguien para la reunión de mañana. Estoy mirando, me escribió ahorita el doctor Rubiano para ver la posibilidad de que mañana la reunión se haga a las 8 de la noche, pues por cuestiones del tiempo de él. Y bueno, yo creo que la vamos a correr a las 8 de la noche, pero pues la verdad es importante que ustedes inviten otras personas. Acuérdense, si su cónyuge puede estar, también es una oportunidad para que ellos se enteren de estas necesidades tan urgentes de la mujer. Entonces, pues vamos a hacerlo mañana, pues es sobre el tiempo, y lo voy a hacer para poder hacer extensivo que este mensaje lo escuchen otras personas, las otras mujeres que no pueden estar hoy, pero que mañana podrían estar. Entonces, mañana 8 de la noche, hora Colombia, y las que están fuera de Colombia, pues de acuerdo a cómo se corran los horarios. Bueno, entonces vamos a terminar orando. Denisita, ¿tú estás ahí? Ok, bueno. Entonces vamos a terminar orando. Entonces, por favor, Soniecita, ¿puedes orar? Beatriz, puedes hacer, Norma y Carolina. Vamos a terminar orando, por favor, en esa dirección. Y
Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por esta reunión. Gracias, Padre, por esta información que hemos recibido, Señor. Gracias, Padre, porque situaciones o como la sociedad está ahorita, Padre, con tanto del maltrato a la mujer, Padre. Gracias, Señor, porque esta información que hemos recibido, Señor, podemos ayudar a otras mujeres, Padre, y también, Señor, usarlo para nuestros propios matrimonios, Señor. Te damos muchas, muchas gracias, Señor, porque ha sido de mucha bendición esta información, Padre. Y, Señor, ponemos en la reunión de mañana, Padre, que podamos invitar a más mujeres, Señor, que estén pasando o que hayan pasado por una situación de estas, Padre. Ayúdanos, Señor, a que estas mujeres nos escuchen para esta invitación, Padre. Te damos muchas gracias, Señor Jesús, en tu nombre. Amén y amén. Amén. Gracias, Padre de la Gloria, Señor, por esta oportunidad, Señor, de estar aquí reunidas, Señor, escuchando este tema tan importante para cada una de nosotras, para nuestras familias, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú pones, Señor, personas especializadas en el tema, Señor, y hablas a nuestro espíritu en el área que nosotros necesitamos escuchar, Padre amado. Señor, en el nombre de Jesús estamos pidiendo, Señor Jesucristo, para que todo temor que haya en nuestra vida salga en el nombre de Jesús, porque tú no nos has dado un espíritu de temor, un espíritu de cobardía, sino nos has dado amor y dominio propio, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás sensibilizándonos a cada una de nosotras, Señor, para poder hablar con la sabiduría que viene de ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Padre Celestial, Señor, te damos gracias, bendito Rey, por esta charla, Señor. Padre, te damos gracias porque tú estás ensanchando, Señor, el ministerio, Padre amado, porque estamos llegando, Señor, a la vida de más mujeres, Señor. Padre, yo te pido que tú nos ayudes, Señor, a cada una de las que estamos acá, Señor. Padre, porque muchas, Padre amado, tienen hijos varones, Señor, y criticamos en ocasiones el machismo, Padre, pero estamos criándolos así, Señor. Yo te pido que tú nos ayudes a nosotras como madres, Señor, a criar, Señor, a nuestras hijas, Padre, con la identidad en Cristo, Señor, y a las que tienen varones, Señor, a crear esos varones que respeten a las mujeres, Señor. Padre, que la base de la sociedad es la familia, Señor, y que seas tú, Señor, alineando, Padre amado, estos pensamientos, Señor, que seas tú quitando, Señor, esas costumbres, Padre amado, del mundo y de la sociedad en la cual la mujer está a un lado, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú bendiciendo a cada mujer que está aquí, Señor. Padre, sus trabajos, sus hogares, Padre amado, y cada una de las situaciones en las que ellas tienen que compartir, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.